Buenos días a todos, a vosotros, que Dios les bendiga mucho, y les invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos entonces a ver que, ahí está el código QR solamente para chino, así que si alguien lo quiere ver en chino, ahí está, ¿ya? Estoy aprendiendo un poco de chino cada día, pero me falta todavía para saber tanto, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay 3 etapas en la vida, como el título lo dice. Es la vida cristiana, que es aprender, luego viene servir y luego viene la etapa de enseñar. Entonces, qué importantes son estas cosas, y las vamos a ver en la vida de un hombre de Dios que se llama el apóstol Pablo, ¿ya? Vamos a ver un poco de su historia. Pero primero leamos la palabra de Dios. En la siguiente diapositiva sale entonces el texto bíblico. En la siguiente aparece el texto bíblico y ahí dice entonces lo que sucede en Hechos capítulo 9, versículos desde el 3 hasta el 6. Dice así: Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén, ¿cierto? Eso es lo que la palabra de Dios dice, un extracto, por supuesto. Pasan muchas cosas antes, pasan muchas cosas después, pero en la historia de este hombre, que se nota que era un perseguidor de la iglesia, hay un cambio de vida. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? En nuestro contexto nos muestra, la siguiente, ¿cierto? Nos muestra que hace un tiempo atrás, no sabemos la cantidad exacta de años, pero este joven que se llamaba Saulo en un momento, él había escuchado que había muerto una persona muy famosa al parecer, una persona que movía a las personas a seguirlo. Pero lo llamativo es que no lo hacía por la fuerza, como el ejército o el imperio romano lo hacía, sino que era alguien que al parecer con amor trataba a las personas y cada vez ganaba más adeptos. Esta persona, un tal Jesús, ¿verdad? Que Pablo decía, ¿cómo esta persona puede hacer esto? Dicen todos los judíos que al parecer era el Mesías. Esa persona que todos los judíos estaban esperando, que iba a venir a transformar el país y el mundo entero, principalmente su país, Israel, había llegado entonces. Pero Saulo en este caso todavía sabe, Saulo es el nombre original, ¿cierto? Se da cuenta de que, ¿qué puede hacer si murió? Y murió de la forma más trágica, más vergonzosa que puede morir una persona, y más dolorosa, que es la muerte de cruz. Saulo, entonces, dice: hay que descartar o hay que terminar todo tipo de secta extraña, y él sintió que esa era su misión, terminar con la herejía, terminar con la enseñanza falsa, porque como este hombre que murió va a ser el Mesías, el que todos los judíos estaban esperando. Pero lo que sucede es que también Saulo escucha que hay un grupo, no solamente los apóstoles de los discípulos, sino que también mucha gente más. De hecho, el 1 Corintios dice que más de 500 personas lo vieron resucitado. Entonces, no es como que se lo imaginaron, es que lo habían visto. Y es más, también el mismo Saulo, joven, insisto, joven todavía, se da cuenta que estas personas están dispuestas incluso a dar su vida por la causa de Dios. Saulo participó en la muerte, no directamente, pero no hizo nada para impedir la muerte de un diácono, de un servidor, ¿verdad? Esteban, que él era joven todavía, no tiró una piedra probablemente, pero sí miró todo y dio su aprobación, no hizo mayormente dolor. Pero eso sucede. Entonces vemos que Cristo muere en la cruz, que resucita. Luego entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Predica Pedro y mucha gente cree en Cristo. Entonces, como que Saulo, joven, que es celoso de la ley de Moisés, ¿verdad? Se da cuenta de que esto hay que detenerlo, no puede seguir, porque esto es falso. ¿Cómo va a ser así? ¿Ya? Jesús murió, no se lo habrán imaginado resucitado, pero esto va contra las leyes de la naturaleza, ¿sí? Bueno, y en ese contexto entonces vemos la vida de Saulo. Después,
la siguiente diapositiva nos muestra de que en un momento, en una carta, Saulo, en este caso convertido al cristianismo, Pablo, escribe un resumen de parte de su biografía, de su currículum, ¿ya? Y él dice, yo fui, como buen judío, varón, circuncidado el 8º día, como símbolo de que el pacto que se hizo con Abraham, yo también lo cumplo en mi cuerpo, ¿cierto? Es judío no solamente de creencia, sino que todo su ser demuestra que es judío, como dice de tomo y lomo, ¿cierto? 100%, ¿verdad? Certificado judío, ¿ya? Pero, ¿qué más? Dice, y soy de una tribu, de la tribu de Benjamín, por tanto, si quieren saber mi línea genealógica, ustedes la pueden identificar porque de Benjamín vengo. Y no solamente eso, sino que soy hebreo de hebreos. Además dice que en cuanto a la ley de Moisés, de cómo interpreto la ley de Moisés, lo hago de la forma que lo hacen los fariseos, ¿cierto? Los fariseos, o sea, súper estudiosos, personas que realmente se dedican tiempo a aprender del Antiguo Testamento, en nuestro caso, y también un perseguidor de la iglesia, celoso. Es tan celoso de Dios que quiere perseguir todo tipo de enseñanza extraña. Y además, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, dice que soy irreprensible, es decir, ¿qué pueden decirme ustedes a mí en mi testimonio? Saulo, él pensaba que nadie le podía decir nada porque realmente era un hombre que trataba de ser piadoso. Eso significa que iba a orar, iba los sábados a la sinagoga, daba probablemente limosnas o también ayudaba a los necesitados, hacía ayunos, etcétera, etcétera. Era un hombre realmente religioso. Si queremos ver a alguien religioso en la Biblia, que está totalmente perdido de Dios, pero muy religioso al mismo tiempo, uno de ellos, no el único, es Saulo, ¿cierto? Pero de pronto toda esa vida cambia. Y ahí vemos la siguiente diapositiva que nos muestra de que algo sucede. Él estuvo de acuerdo entonces con la muerte de Esteban, ya lo habíamos dicho, y dice la Biblia en Hechos capítulo 8, verso 3, que Saulo hacía destrozos en la iglesia. ¿En qué sentido? No a las murallas, no a las cosas materiales, porque en ese tiempo no había ni siquiera templo, es decir, no había templo cristiano. Pero se refiere a que entraba a las casas, dice Hechos 8:3, y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. O sea, se preocupaba de terminar la herejía de estos seguidores o discípulos de Cristo, que algunos le llamaban los del camino, porque siempre andaban caminando para acá y para allá. Entonces, de pronto, Saulo, dice el texto, Hechos 9:1, aún lanzaba amenazas contra los discípulos del Señor. O sea, ¿alguna vez te han amenazado? ¿A vosotros alguna vez te han amenazado de algo? No sé si alguna vez te han amenazado, pero los que alguna vez sí nos han amenazado, da miedo. Da miedo, ¿verdad?, enfrentarse a esa persona, a esa circunstancia, y uno anda con miedo, temor. ¿No? Y la iglesia entonces era amenazada por esta persona que tenía todas las cartas de poder, de autoridad, para llevarlo a todos presos. Entonces, quizá cuánta gente llevó preso a la cárcel. Entonces, hizo muchas cosas este famoso Saulo. Así que en ese contexto él se consiguió las cartas para ir ¿dónde? A una ciudad del norte llamada Damasco, que quedaba a varios kilómetros, y en ese sentido entonces iba él, iba probablemente algunos también de su línea de pensamiento religiosa, fariseos, y además iban soldados romanos probablemente, que lo protegían, porque obviamente tomar a las personas presas no es fácil. Entonces, iban varias personas en esto. Pero no, lo que no sabemos, en la siguiente vamos a darnos cuenta, lo que no sabemos y no podemos especular es si andaba arriba de un caballo, camello, burro, no sé, ¿ya? Eso no se sabe, ¿ya? Burrito sabanero, ya que estamos llegando a Navidad, no sé tampoco, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice que él tuvo un encuentro con Jesús. De pronto, él, camino a Damasco, como que siente una luz, cae a tierra, por eso sabemos que se cayó de algún animal, ¿sí? No sabemos cuál. Pero lo que sí sabemos es que hay un diálogo. Y ese es el diálogo que acabamos de leer. Dice, y fíjense que lo interesante aquí son dos frases que dice Saulo. Porque esas dos frases resumen mucho de la vida cristiana. Esas dos frases que dice Saulo. Vamos a enfocarnos en esas frases hoy día,
Pero lo primero es darnos cuenta de que en el texto nos muestra que el que toma la iniciativa para ir a buscar a Saulo es Jesús. No es que Saulo esté interesado en Jesús. A Saulo no le interesa Jesús. Es más, según el texto, es el enemigo de Jesús. Porque así da a entender el texto. Pero lo que vemos aquí, el que toma la iniciativa, el que te va a buscar donde tú estás lejos y siendo enemigo de él, es Jesucristo mismo. Fíjese que la tendencia de nosotros es ser amigos de los que nos quieren. Pero ¿quién va a ser amigo o quién va a ir a buscar a alguien que uno sabe que lo odia? Solo Jesucristo puede hacer eso. Y el que toma la iniciativa en este sentido es Jesús. Y Jesús entonces forma todo este contexto para que él vea un resplandor cae a tierra y en el fondo empieza el diálogo. Y Jesús llama a Saulo por su nombre. ¿Se acuerdan que también eso aparece en los evangelios? Donde dice Zaqueo. ¿Te acuerdas cuando está ahí? Jesús rodeado de mucha gente ve un árbol sicómoro, ve a este pequeñín Zaqueo, ¿verdad? Un cobrador de impuestos, lo ve arriba, lo mira, habiendo mucha gente ahí. Zaqueo, quiero ir a tu casa. ¿Cómo sabe él que se llama así? ¿Cómo sabe? Y lo que vemos aquí, el texto lo corrobora. Jesús nos conoce por nuestro nombre. Jesús sabe todo de nosotros. No hay nada que le podamos ocultar. Y él, aún siendo nosotros enemigos de Dios originalmente, cuando no éramos cristianos, vivíamos para nosotros mismos, porque no solamente se ofende a Dios diciendo frases contra Dios, sino que cuando vivimos para nosotros, eso ir en contra de Dios. La forma del pecado tiene muchas formas, hay muchas acepciones, muchas formas de definir el pecado, pero siempre es ser contrario a Dios. Cuando yo hago lo que yo quiero, no hago la voluntad de Dios. Eso no le agrada al Señor. Cuando yo ofendo a los otros también, cuando ofendo a mi prójimo, que es la creación de Dios. Pero sobre todo es no hacer la voluntad de Dios. Y Saulo era alguien que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Muy religioso, muy judío, muy respetuoso de todo. Pero al igual que ¿se acuerdan con Cornelio? Que Cornelio era una persona que daba limosnas, que hacía muchas cosas para Dios, pero no lo conocía. ¿Se acuerdan el eunuco etíope? De Etiopía, tenía un texto de la Biblia, Isaías, había ido a Jerusalén, pero no conocía a Dios. ¿Qué nos demuestra todas estas cosas? Que yo puedo creerme muy religioso, puedo pensar que tengo una fe súper bien, pero puede que esté súper perdido, como un eunuco etíope, como un Cornelio o como un Saulo. Muy religioso, quizás se sabía todas las frases judías. No solamente se sabía el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Torá, famosa Torá judía, sino que también conocía todo el otro libro que tienen los judíos con todas las tradiciones extras, el famoso Talmud, ¿verdad? Pero aún así estaba muy perdido de Jesús. Y el que lo va a buscar es Jesús. No es que él se acerque a Jesús, es que Jesús lo va a buscar. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Quién fue a donde quién? ¿Yo fui a la iglesia y yo fui a buscar a Jesús? ¿O Él me está buscando a mí y yo solamente respondo a su llamado? Y Él nos conoce por nuestro nombre. Quizás tú a veces te sientes que nadie se acuerda de ti o nadie te considera. No sales en ninguna lista, en ningún listado, nadie te llama para nada. Pero recuerda que en la mente de Dios tú estás presente. Y Él te llama por tu nombre. Por muy lejos que estés, a donde tú quieras que estés, ahí el Señor está contigo y te está llamando. Y Saulo, Saulo. No es que lo llama una vez, lo llama 2 veces. Y siempre en la Biblia, cuando hay una repetición de una frase, es porque tiene que ver con que hay énfasis ahí. Saulo, te conozco, Saulo. Sé qué estás haciendo, Saulo. Te estoy llamando. Es una muestra de amor. Y después le dice, ¿por qué me persigues? Pero ¿no se supone que Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, no a Jesús mismo? Es que aquí hay una enseñanza para la iglesia importante. No podemos separar al novio de la novia. No podemos separar la cabeza del cuerpo. Si Jesús es según la Biblia es el novio y la iglesia es la novia. Según la Biblia, Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Por tanto, estoy seguro que a ningún esposo, ningún marido le gustaría que hablen mal de su esposa o su señora. Porque hay una íntima relación.
de amor. Lo mismo sucede con la iglesia, no nos podemos separar. Pero sí, en este caso, Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. No se daba cuenta, pero aún así estaba haciendo lo que desagrada a Dios. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto? Pero al igual que Saulo, vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de que estaba haciendo todo lo contrario a lo que yo pensaba. Por eso es importante ir a la palabra de Dios, mirarnos en este espejo y ver cómo está mi vida delante del Señor. ¿Estoy haciendo lo que le agrada a Él? Y es clave esto. La respuesta de Saulo es interesante. Esta es lo primero, vamos a poner énfasis en esto. Le dice, ¿quién eres, Señor? Esa simple frase. ¿Y saben por qué esta frase es tan importante? Porque esto resume el inicio de la vida cristiana. Nadie puede empezar a ser cristiano, un discípulo de Jesús, un creyente, si no conoce a su Señor. Saulo conocía cosas de Dios y quizás sabía más que todos nosotros juntos, probablemente. Pero no conocía, no tenía una relación con Jesús. Y esta es la base de la vida cristiana. Mi relación con Jesús. Mi relación con Jesús es la base de mi vida cristiana. Si yo no sé quién es mi Señor, ¿cómo va a ser mi Señor? No puede serlo. Todos los creyentes en el Nuevo Testamento pasaron por conocer a Jesús. Busque uno en el Nuevo Testamento que haya vivido una vida cristiana como Dios manda sin Jesús. Es imposible. Todos tienen que conocer a Jesucristo. ¿Y qué cosa tienen que conocer de Él? Su persona, su obra y lo que ha hecho. Él quizá había escuchado cosas de Jesús, pero ahora lo tenía al frente, cara a cara. Probablemente a través de una voz. Una voz le estaba hablando a Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y si dice eso porque no lo conoce. ¿Quién eres? Uno pregunta solamente quién eres, alguien que no conoce. Entonces Saulo no conocía al Señor. Y saben que Saulo dedica su vida por completo a conocer a Cristo, conocerlo. Y todas sus cartas que escribe trata de explicarle a los demás quién es Cristo. O sea, la vida de Saulo se basa en esta primera pregunta que hace. ¿Quién eres, Señor? Porque no lo conozco. Todo lo que vemos después en las cartas, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Colosenses, todo lo que se muestra en los textos habla de esto. Y no solamente esto, sino que también nosotros también tenemos los evangelios, ¿verdad? Jesús es la luz del mundo, la verdad y el camino, la verdad y la vida. Y muchos textos que conocemos en la Biblia nos tratan de enfocar en poner énfasis en conocer a quién es Jesucristo. Y entonces esta primera pregunta es clave, y si alguien aquí no la puede responder, no sabe bien quién es Jesucristo, tiene que entregarle su vida a Él inmediatamente. Es una invitación linda y grande, porque solo con Jesucristo la vida cambia. Ni la mucha religión, ni los ritos, ni el ser buena persona, como lo hemos visto en otros textos más, nada de eso cambia mi vida y nada de eso me lleva al cielo. Solamente Jesucristo, su inmenso amor, su bondad, Él me lleva allá. ¿Cómo yo respondo a lo que Jesucristo hace? Respondo con arrepentimiento, porque es grave lo que yo he hecho contra Jesús. No es que soy medio malo, completamente malo, pero en su amor Él también me perdona si yo me arrepiento. Yo tengo que responder con arrepentimiento y con fe. Y lo segundo después, Jesucristo vuelve a decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ya? Esa frase es la que Saulo necesitaba escuchar en ese momento. Pero ¿podemos decir que Jesucristo es solo eso? Jesucristo es mucho más. Jesucristo, por eso Saulo, que después se transforma en Pablo, dedica su vida entera a responder esta primera pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es un profeta para ti? ¿Es el Mesías judío? ¿Es el Hijo de Hombre que se menciona en el libro de Daniel, que es esa gran persona que viene a reinar? ¿Quién es Jesucristo? ¿Es la verdad para ti? ¿Es la vida? ¿Es el único camino para llegar al cielo? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Jesucristo es superior a los ángeles? ¿A Moisés? La verdad es que esta pregunta, toda la vida, nosotros también la vamos a tratar de responder. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Porque Él es todo. Pero aquí le dice a Saulo específicamente, ¿sabes qué?
yo soy Jesús, a mí tú me estás persiguiendo. Y cuando escucha esto, entonces viene la segunda palabra o la segunda frase de Saulo, que es la segunda pregunta más importante después de conocer a Jesús, esto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sé si ustedes saben, pero el testimonio de Saulo, de Pablo, en el libro de los Hechos se cuenta 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Capítulo 9, que estamos viendo ahora, capítulo 22, capítulo 26. En el capítulo 9, esta segunda frase en los textos bien antiguos no aparece, pero en la segunda vez, Hechos capítulo 22, en ese texto sí aparece. Pero lo que importa es lo siguiente: es que esta pregunta es una pregunta que nos da un sentido, un propósito. Si yo sé quién es mi Señor, yo voy a poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero si yo no sé, voy a hacer cosas sin sentido. La primera pregunta me da identidad. ¿Quién eres, Señor? La segunda pregunta me da un propósito. Si yo tengo claro quién es Jesucristo, mi identidad, ¿cómo me empiezo a mirar yo ahora que soy cristiano, que sé quién es mi Señor? Yo me empiezo a mirar como una persona nueva, como el más alto título que puedo tener. No es un cartón de una universidad, ni son los dineros, los cuantos ceros tengo en una cuenta bancaria. Mi identidad no está en lo que perece, en lo material, o en lo que se acaba, o en lo que incluso hay otro mejor que yo. Mi identidad está solo en Cristo. Por eso, lo que cantábamos recién, pon tus ojos en Cristo, no es que eso nos ocurra a nosotros. Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por tanto, cuando yo tengo claro quién es Jesucristo, mi identidad cambia. No me miro como la gente me mira, no dependo de los likes de las personas, ni siquiera depende de mi estado de ánimo, cómo me levanto ese día, ni cómo está el clima, ¿cierto? Porque hay gente que ve el clima feo y dice: hoy está feo el día, y como que se siente mal. No. Mi identidad está en algo que no se mueve nunca, en algo que no cambia, inmutable, que no muta, es Jesucristo mismo. Y cuando yo sé quién soy, puedo entonces dedicarme a hacer lo que soy, que es un propósito. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí entonces le da una misión. Primero le da una identidad. Cuando conoce a Jesucristo, cuando tenemos una nueva identidad, y después de que tenemos clara la identidad, tenemos clara la misión. Una misión tenemos todos, que es hablarle al mundo de quién es Jesucristo. Volvemos a la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Entonces, en la tercera vez, en la tercera sección que Pablo cuenta su testimonio, Hechos capítulo 26, ahí se da, hay un texto que no aparece aquí en Hechos 9, pero se extiende la frase y le da una misión y le dice muchas cosas ahí, se explica. Bueno, la siguiente vemos que ahí Dios le dice a Saulo, la siguiente diapositiva, ¿cierto? Perdón, en la misma, perdón. Dice: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes que hacer. Es decir, en esta última frase que Jesús le dice, son 3 frases que Jesús le dice en este texto. Y la última, fíjese que es muy específica. ¿Por qué Jesús no le dice: Saulo, te escogí porque tú vas a ir a tal país, vas a hablar con tal persona, vas a hacer esto y lo otro? No le dice nada de eso. No le dice el día a día de su futuro. ¿A cuánto no le gustaría acá que uno supiera qué va a pasar con nosotros en 10 años más, 10 años más? No sabes que tú en 10 años más vas a estar haciendo esto, lo otro, pero nadie lo sabe. Porque este texto nos muestra que la voluntad de Dios se descubre en el día a día. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel salió de Egipto, ya no era esclavo, ahora es libre. Pero no porque sea libre significa que va a estar inmediatamente viviendo en la tierra prometida. Hay un proceso. Día a día debían depender de Dios. Lo mismo para el creyente hoy. Día a día tiene que depender de Dios porque son las pequeñas decisiones del día a día lo que Dios toma para ir guiando nuestro futuro. Pero necesitamos nosotros ser obedientes a su palabra. Porque sin obediencia no vamos a estar haciendo las cosas que agradan al Señor. Entonces, Saulo tiene que aprender día a día a depender de Jesucristo, día a día. Y él obedece, va a la calle derecha, se encuentra con Ananías, un hombre piadoso, que ora por él, hasta lo bautiza. Pablo
es bautizado y ahí cambia su nombre de Saulo a Pablo, ¿cierto? Con el tiempo, porque él va siendo un hombre obediente. Entonces la pregunta es, tú que ya conoces a Cristo hace muchos años, la mayoría, ¿estás viviendo en el día a día de la obediencia? Porque a veces quizás nos quejamos, Señor, yo te conozco hace tantos años y no siento que haya avanzado mucho en mi vida. La pregunta es, ¿cómo ha sido tu nivel de obediencia en estos años? Porque del mismo modo que para ser un gran violinista tengo que ensayar muchas horas, lo mismo también sucede con el cristiano. Porque si un violinista tiene el mejor violín, el mejor maestro, pero practica 2 horas al año, ¿va a ser el gran violinista? Puede tener todas las condiciones, pero no significa que lo haga bien. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la Trinidad misma, la palabra de Dios, pero si no hay obediencia, no podemos vivir la vida cristiana como Dios nos dice. Entonces, también es un llamado a nosotros. ¿Qué sucede entonces? Saulo nace de nuevo y en la siguiente vemos que Pablo cambia, ¿cierto? Y aquí nos vamos a enfocar en 6 cosas que son claves para nosotros. Pablo fue ayudado por 6 grupos de personas. 6 grupos de personas. Y esto es una enseñanza para nosotros que la vida cristiana no se vive solitariamente. Sí o sí necesitamos la ayuda de mis hermanos y hermanas para crecer. Nadie puede solo, ¿ya? Vamos a lo primero. Pablo, antes de conocer a Cristo, tuvo un maestro bíblico que aunque le enseñó mucho, claro, no lo llevó a Cristo, pero sí fue su base bíblica. Y ese maestro se llamaba Gamaliel. Hechos capítulo 22 lo menciona. Mi maestro fue tal persona. Tuvo un buen maestro, ¿ya? Entonces, aquí para nosotros lo siguiente. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera persona que te enseñó de la Biblia? La primera persona que te discipuló, te enseñó de la Biblia un poco, o por último te regaló una Biblia. ¿Te acordarás de esa persona? Qué bueno recordarnos. Yo aún recuerdo a mi profesor de escuela dominical, así como están los niños ahora ya, yo todavía recuerdo mucho a mi profesor, que por 5 años estuvo en su clase junto con mi hermano más pequeño, y ahí aprendemos un montón, ¿ya? Ahora cuando soy más grande y digo, podría haber hecho más jueguitos, porque no hacía mucho juego el maestro, ¿ya? Era más como sentarse a escuchar y pintar y cosas, entretenido igual, pero un par de juegos hubiera mejorado la cosa. Pero el asunto es, tenemos a esas personas que nos marcaron y que es bueno recordarlas. Si las puedes llamar, si las puedes recordar, mandar un mensaje de gratitud, qué bueno sería. Pero nuestros maestros, o quizás para algunos fue su papá o su mamá, o un tío o una abuela, pero ¿quién fue el primero o los primeros en enseñarte de la palabra de Dios, de la Biblia misma? El segundo grupo de personas fue un siervo de Dios que estuvo solo 3 días con él, muy poco tiempo, Ananías. Ananías fue, según Hechos capítulo 9, verso 10 al 18, fue un siervo de Dios, súper sencillo, pero que estuvo en sus inicios. Poco tiempo, pero estuvo en los momentos claves de él. Estuvo en los momentos de crisis, cuando estaba pasando de su antigua vida a su nueva vida, necesitó un apoyo. Ese apoyo fue Ananías. ¿Recuerdas quiénes fueron las primeras personas que en tu crecimiento espiritual, en tus inicios de la vida cristiana, te apoyaron en tus momentos de crisis, de identidad, donde tenías muchas confusiones y estabas viendo un montón de cosas nuevas con la Biblia? Ananías fue esta persona para Pablo. El tercer grupo es un hermano que lo apoyó en momentos claves. Ese hermano que lo apoyó en momentos claves fue Bernabé. Bernabé aparece en Hechos capítulo 5, después aparece en otros textos, Hechos capítulo 9, porque Bernabé, cuando sabe de Saulo, que esta persona que hace poco conoce al Señor, capítulo 9, versículo 25-26, Bernabé lo llevó a los apóstoles. Bernabé fue el primero en decir, este joven perseguidor, no le tengamos miedo si ya Dios lo cambió, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, los que te conocían de antes y te conocen ahora, ¿pueden reconocer ese cambio o no? Porque si nos dicen, oye, ¿sabes qué? Conocí a la persona y sí cambió, porque mira, antes hacía esto, ahora hace esto otro. Pero si ellos no ven ninguna diferencia, hay que cuestionarse, ¿cierto? Pero qué importante es que haya un cambio de vida. Bernabé lo conoció a Saulo, escuchó de él,
Y él lo llevó a los apóstoles, según Hechos 9, 25, 26. Primero, entonces lo apoyó. Él vio el potencial o lo que podía hacer Saulo y le ayudó o lo llevó a las personas más maduras, por último. Pero fue su compañero como su amigo, su hermano en la fe directamente. Y es importante, porque no solamente eso, ustedes saben que Saulo no se transformó en el gran Pablo o misionero a los minutos de cristiano, sino que pasaron varios años. De hecho, la Biblia dice que Bernabé fue a buscar a Saulo porque Saulo, ¿sabe dónde había ido? Se devolvió a su ciudad natal, que está en Turquía, ¿ya? Que es Tarso. Allá lo fue a buscar Bernabé, habló con él. Saulo, ¿qué haces aquí? No, estoy tranquilo en mi ciudad natal, viviendo mi fe. Mira, te felicito, pero hay mucho trabajo, así que ven para acá, te necesitamos. Y lo fue a llamar en su ciudad natal, Tarso, y lo llevó de nuevo, y lo llevó ¿dónde? A una iglesia local. Pero ¿quién lo sacó de su comodidad de que soy cristiano, no hago nada? ¿A eso estamos llamados? Soy cristiano, no hago nada. ¿Eso es lo que Dios nos llamó? Se devolvió a su casa, a su ciudad natal, tranquilo, cristiano. ¿Conoció a Cristo? Sí. ¿Es salvo? Sí. Pero ¿estaba cumpliendo su misión? Entonces, lo mismo pasa con muchos cristianos. Viven su fe, oran al Señor, leen la palabra, pero no están cumpliendo su misión. Es como tener soldados de reserva, en vez de tener soldados haciendo lo que tienen que hacer. Es como lo mismo. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Cuántos cristianos están cómodos en su propia Tarso, en su ciudad, tranquilo, viviendo su fe? Yo escucho música cristiana, veo sermones, me meto a la página web de Moncloa y sigo todas las actividades, voy a todo, ¿cierto? Pero no me pidan más, porque estoy en Tarso, ¿cierto? Estoy tranquilo ahí. Cuando Dios lo que quiere es que salgamos de Tarso y vamos a lo desconocido, a la aventura, a hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Quién vio eso? ¿Quién lo sacó de su comodidad? Bernabé. Bernabé lo llevó. Vamos a la iglesia local, vamos a Antioquía, queda cerca, más cerca que Jerusalén por lo menos, ¿verdad? Pero vamos allá y allá algo hay que hacer. Y Bernabé fue el que hizo todo eso. En cuarto lugar, volvemos, un poco con lo mismo, es esta iglesia. ¿Dónde lo llevó? Antioquía, que queda en el norte de Jerusalén, entre Tarso y Jerusalén, está Antioquía, ¿ya? Por esa zona. Y en Antioquía entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 13 que estaban sirviendo al Señor, ministrándose al Señor, y Pablo probablemente con toda su enseñanza que había recibido, que tuvo que reinterpretar. Lo que le enseñó su primer profesor, Gamaliel, tuvo que reinterpretarlo porque Gamaliel no le enseñó de Jesús, le enseñó del Antiguo Testamento, pero no de Jesús. Ahora conoció a Jesucristo, tuvo que reinterpretar todo y ahora ponerse a enseñar. Era un gran maestro Saulo. Enseñó y Dios lo empezó a ocupar. Y poco a poco, en el camino, los hermanos lo vieron y dijeron, oye, qué bueno que nos está ayudando, tiene mucha enseñanza que hacer. Pero ¿saben qué? Para eso Saulo tenía que salir de Tarso, número uno. Y segundo, tenía que hacer algo. En esa iglesia habían 5 líderes. Hechos capítulo 13. Vamos a ver más adelante, pero habían 5 líderes. Y de los 5 líderes, al parecer, casi todos eran de distintas, eran de varias nacionalidades distintas. En Jerusalén eran todos judíos, ¿cierto? Pero acá eran nacionalidades distintas e incluso eran de estatus sociales distintos. Había uno que quizás tenía tanto dinero que se crió con un rey, el rey Herodes. Entonces, quizás estudió afuera del país, quizás hablaba varios idiomas, tenía pasaporte de varias nacionalidades, ¿cierto? Como algunos de acá también. Pero no todos eran iguales. Otros quizás venían del sur, de África, probablemente habían 2 de África, en esos 5 líderes de la iglesia. Lo que vemos con esto es que esta era una iglesia multicultural. Y en este sentido, Saulo empezó a trabajar en esta iglesia local y con el tiempo el Espíritu Santo lo separó, lo apartó. Ya, tú con tu amigo Bernabé lo sacamos del liderazgo de la iglesia, no porque no sea importante, es importante, pero van a ir afuera a seguir predicando en otros lugares. Conclusión, Pablo tiene que enfocarse en quién eres Señor para después qué quieres que yo haga.
Primero hay que aprender, servir y después enseñar. Y eso estaba pasando con Saulo. Aprendió de Jesús, reinterpretó todo. Ahora en Antioquía, ¿qué está haciendo? Sirviendo. Y después por el mundo siguió sirviendo. Pero después le queda la etapa de enseñar a otros. Y el quinto grupo es los apóstoles. Fíjense que la Biblia dice, en Gálatas capítulo 1, que dice que después de que conoció a Cristo en Damasco, en esa ciudad camino a Damasco, fue a Arabia, al desierto, ¿cierto? Volví de nuevo a Damasco, se devolvió al norte. Después de 3 años, subió de nuevo, ¿dónde? A Jerusalén. Y en Jerusalén estuvo por 15 días más o menos con Pedro. Pedro fue su maestro, su profesor, 15 días. ¿Qué pasaron en 15 días? No sé, pero yo creo que Pablo aprendió muchísimo de él, pero fue su maestro teológico y él le ayudó muchísimo. Entonces también hay profesores que nos ayudan en los inicios de la vida cristiana y hay otros profesores que nos ayudan a crecer y madurar más en la fe. Y obviamente Gamaliel fue bueno, Ananías fue bueno, pero Pedro también hizo su labor. Entonces, no fue un maestro que tuvo Pablo, fueron varios maestros y de todos aprendió. Y así, último, porque si yo aprendo tanto y no lo transmito, ¿qué sentido tiene? Con el tiempo, Pablo, cuando empezó a predicar a otros lados, empezó a enseñar y a formar a otros. Timoteo es uno. En su primer viaje misionero, cuando estaban en Turquía, en una zona como en el medio de Turquía, ¿ya? Hay una ciudad que se llama Listra. Y en Listra conoció a un joven, que mamá judía, ¿verdad? Papá griego, mamá judía, una abuelita también que lo cuidaba. Y se dio cuenta que este joven, probablemente 16 años, 15 años, sabía mucho de la Biblia, poca teología, pero quizás mucha Biblia, y como que tenía alto potencial. Y es Pablo quien habla con los papás, probablemente la mamá, y le dice que se lo quiere llevar por el mundo para que se transforme, o sea, que siga creciendo en el Señor, que siga creciendo. Y entonces ahora Pablo aprendió, sirvió y ahora está formando a otros. Si tú ya eres maduro en la fe, sale de tu tarso, por supuesto, sirve, pero no te conformes con eso, empieza a formar a otros en el Señor. Porque todos están llamados a formar a otros. Fíjense que en la Biblia, en varios textos, dice no solamente que hay que formar discípulos, sino que también le habla a las casadas, ayuda a las más jóvenes, ¿verdad? O sea, siempre la vida cristiana es aprender, servir y enseñar a los demás. Para ir terminando, pregunta de reflexión en cada uno de estos temas. Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Lo tenemos claro? ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Quién es Él para nosotros? Toda la vida vamos a responder esta pregunta. Y esa es la pregunta de todos. Señor, ¿quién eres tú para mí hoy? Quizá algunos días uno lo siente más como el Señor, es que mi dueño. Otros días uno lo siente como la luz. Cuando uno está como siente que está todo oscuro, hay mucha confusión, Jesús es la luz. A veces uno siente que Jesús puede ser la vida. La vida. Señor, siento que necesito que tú ayúdame porque yo sé que en ti hay vida y porque tú eres vida, ayúdame. Entonces, la verdad es que Jesús es tantas cosas al mismo tiempo porque sus atributos son atributos de Dios mismo. Jesús es Dios. Por tanto, ¿quién eres, Señor? Una pregunta que se responde todos los días. Lo segundo, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿A qué Dios te llamó? Hay quizás cosas temporales y hay cosas que son no temporales. Sí, Dios me llamó, por lo menos a mí, a cuando puedo tocar el piano. ¿Pero ahí se acaba mi misión? No. La misión de Dios es más grande que tocar un instrumento. Hay cosas más importantes que son las eternas. Y de las eternas, la más importante es que alguien conozca a Jesucristo. Es la más importante. Mi misión más importante es eso. Partiendo porque mis hijos conozcan a Jesucristo, mis amigos, todos, y el que Dios ponga alrededor. Lo mismo para nosotros. Tenemos una misión que es que todo el mundo conozca a Jesucristo. Para que también ellos respondan después. ¿Quién eres, Señor? Que también ellos respondan eso. Lo tercero es, ¿a quién Dios está usando hoy para ayudarte a madurar en la fe? ¿Quién está usando? ¿Cuál es hoy tu Gamaliel? ¿Cuál es hoy tu Ananías? ¿Cuál es hoy tu Pedro? Y si no hay ninguno, preocúpate y empieza a aprender. Porque la verdad, hay tanto que aprender en las cosas del Señor que tienes que tener a alguien que te enseñe. Y en esta iglesia, gracias a Dios, hay varias personas, partiendo por los pastores, Isaac y Steve, y muchos más para que también te puedan apoyar y ayudar en tu crecimiento espiritual. Pero no te estanques, crece en el Señor, aprende, porque si no puedes enseñar si no aprendes primero en el Señor. Lo siguiente es, ¿con quién estás sirviendo? ¿Quién es tu Bernabé? ¿Quién es la persona que
te saca de tu comodidad, de tu tarso y te lleva a las cosas de Dios. Y con que esa persona tú estás sirviendo, estás apoyándote, oran juntos, aprenden de la Biblia, comparten un café, lo que sea. Pero necesitamos un Bernabé, ¿ya? O más de uno, mejor todavía. Siguiente, ¿cuál es tu Antioquía? Esta es tu Antioquía, obviamente. Monclova es tu Antioquía, no es otra, ¿cierto? Esta es la iglesia que Dios quiere que tú estés, pero no haciendo otra cosa, sino que sirviendo. Sirve, involúcrate en alguna cosa. Siempre hay muchas cosas en una iglesia local en las cuales servir. Así que se cumple lo que dice Lucas 10:2. La mies es mucha, el trabajo es mucho, los obreros pocos. Entonces siempre hay mucho trabajo, pero pongamos manos a la obra. Y lo último es, ¿a quién estás ayudando en tu fe? Si eres más maduro, ¿me puedes decir hoy en día 1, 2, 3 personas que tú estás ayudando a crecer en tu fe? Si no lo hay todavía, es porque todavía no ha llegado el tiempo, probablemente, o quizás los tienes ahí y no te has dado cuenta. Pero lo importante es que empieces a mirar personas que con lo poco que tú sepas, transmitirle la fe a los demás. Entonces, última diapositiva. Pablo nos enseña que ser discípulos es un proceso. No es que yo me hago cristiano de una noche para la mañana. En Pablo pasaron más de una década, algunos dicen que hasta 2 décadas antes de ser el gran misionero. No fue, fueron más de 3 años. 3 años estuvo en el sur, pero fueron muchos años más. Así que no es un evento, ser cristiano es un proceso. Cristo nos da la vida, nos da vida nueva, nos transforma el corazón, nos transformamos en sus hijos, pero después pasa un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de santificación, de transformación de vida. Y eso pasó con él. Y necesitamos apoyarnos en la familia. Ni siquiera Pablo pudo solo, tuvo a cuántas personas que le ayudaron, muchos. Así que también aprendamos de eso. ¿Por qué? Hechos 9:6 dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué Dios quiere que tú hagas hoy? Respóndete tú mismo. Y dice Hechos capítulo 22, la misión de Pablo. Él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Dios se lo dijo a él. Pero la pregunta es, ¿qué puedes responder tú en esto? ¿Qué misión Dios quiere que tú hagas hoy? No va a ser la misma de Pablo, pero va a ser sí o sí que tú transmitas la fe a alguien más. Así que estás llamado a cumplir tu ministerio. Estás llamado a cumplir tu misión, servicio a Dios. Les invito entonces a orar. Padre bendito, Dios del cielo, muchas gracias le damos, Señor, porque usted es un Dios maravilloso, bueno, increíble, Señor, que nos salvó, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando éramos sus enemigos, usted nos vino a buscar, alguien nos predicó, nos enseñó de que Jesucristo no es un Dios del pasado, sino que realmente es el Dios del presente. Y Señor, gracias porque un día nos salvaste, entendimos tu sacrificio en la cruz, entendimos que tu resurrección fue poderosa y entendimos que tú eres el Salvador nuestro en nuestra vida perdida y también eres nuestro Rey, aquel que se convierte en el Señor y en el dueño de cada área de nuestra vida. Gracias por eso, amado Jesús, por salvarnos y por ser nuestro Rey. Pero Señor, también entendemos por tu palabra y por la vida del apóstol Pablo que crecer en la fe es un proceso. Señor, oramos para que nosotros hoy, si estamos muy pequeños en la fe, ayúdenos a seguir creciendo, consolidándonos, Señor, en ti. Señor, ponga a esos Gamaliel, ponga a esos Ananías, ponga a esos Pedro que nos van a enseñar la palabra de Dios, que dan tiempo para enseñarnos más, corregirnos, porque nadie puede solo. La vida cristiana es en equipo, con la familia de Dios, con tu iglesia. Bendíganos, Señor, y gracias por eso. También ayúdanos a tener esos Bernabés, esos amigos, hermanos en la fe, en la iglesia, en esta iglesia, con la cual te podamos servir, con los cuales podamos crecer en la fe juntos. Gracias también por los Bernabé de este tiempo. Y también oramos, Señor, para que nos ayudes a cumplir nuestra misión, que cada uno tiene con los dones y talentos y habilidades que tú nos has dado. Señor, no queremos quedarnos en Tarso, no queremos quedarnos en la comodidad de ir a una iglesia simplemente de forma religiosa, sino que queremos cumplir la misión que nos has dado a cada uno. Señor, queremos conocerte más y queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Así que oramos para que también nos bendiga a todos y podamos seguir creciendo en la fe día a día, amándote a ti, amando a nuestra familia, amando a la iglesia y amando al prójimo, Señor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.